Bueno, pues en un programa que yo estoy segura que alguna ampolla va a levantar, nos acompaña Andrés Albuquerque, analista político. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés. Buenas noches, María. Y va a estar más adelante con nosotros también Juan Antonio Blanco, historiador y analista político. Pero vamos a comenzar, Andrés, porque claro, lo primero que uno se cuestionaría es en un momento y en un país donde el respeto a los derechos humanos está cada vez peor, donde no hay ninguna concesión de sacar a ninguno de esos más de 1000 presos políticos que están en las cárceles, donde, como hemos visto, cargan contra su propio pueblo de cualquier manera. ¿Es el momento más oportuno para que empresarios de Estados Unidos visiten la isla? Mira, lo primero que teníamos que preguntarnos es qué empresarios fueron. Ajá. Y yo no quiero decir que estas personas no tengan dinero. Joe García no me resulta que sea un empresario yo creo que es más un lobista. Es exacto, una persona que, comisión de embullo, la comisión de embullo. Ok. Pero yo no estoy desdeñando en ningún momento el esfuerzo de una vida de un emprendedor porque piense distinto a mí. Nosotros no somos como ellos. Ahora, yo no veo ahí cuarto bates. Yo no veo ahí cracks, como dicen en tu país a los jugadores de fútbol bueno. Yo veo gente de segunda y tercera que puede llegar a correr un carrito de helado, poner unos parqueos, pero el dinero que le hace falta a la Junta, la inversión pesante con más de 8 ceros, todos juntos, no llega. No, para eso se van a Europa y siguen todavía tratando de conseguir a los hoteleros y tumbando a los empresarios turísticos, etcétera. Pero vamos a ver, la primera pregunta que uno se hace es, está muy bonito decir que el embargo sigue todavía fastidiando al pueblo cubano, que las penurias del pueblo cubano son por el embargo. Pero yo soy española y lo primero que hice aquí fue, espérate un segundito, vamos a analizar las cosas. ¿Con quién hace negocio Cuba? Sí, claro, con Estados Unidos hubiera sido fantástico, claro. Pero es que resulta que además de Estados Unidos hace negocio con todo el mundo y la situación está peor que nunca. Porque no paga. No paga. Ellos el poco dinero que recogen se lo reparten entre ellos. Buscan 6, 7 pollos para darle cuando hay un accidente con alguien, le dan un pollo muerto, así tomado por la cresta, y así ellos resuelven con ese desdén la situación del pueblo. No tienen luz, no tienen nada, porque ellos están en plan liquidación, Marian. Ellos están tratando de quedarse con lo más posible porque ellos tienen, contrario a lo que piensan muchos, ellos tienen su salida garantizada. Casi todos ellos tienen pasaporte extranjero. Claro. Los hijos de Raúl casi todos son franceses. Por derecho propio, Vilma Espín podía acceder porque Guilloy era su segundo apellido. Es decir, yo no estoy diciendo que hayan hecho nada ilegal. Lo que estoy diciendo es que, como decía Akira Kurosawa, los malos duermen bien. Después de robarse todo, de acabar con medio mundo, ellos van a morir plácidamente en una capital europea y nadie los va a tocar. Bueno, sin irnos a la capital europea, solamente tenemos que ver cómo viven en la isla, a diferencia de cómo vive su propio pueblo. ¿Y cómo viven aquí? Y cómo viven aquí, porque los hay aquí con restaurantes, por donde sea, todo el mundo lo sabe y nadie se pregunta de dónde salió ese dinero. Claro, eso es muy interesante, eso es parecido a lo que está pasando con Venezuela, ¿no? Que todo el mundo está en contra, pero que cuando llegan aquí esas grandes fortunas uno debe decir, oye, espera un segundito, ¿y esto de dónde está saliendo? Porque también no lo deberíamos preguntar. Vamos a ver qué fue lo que dijo, como yo les digo, la marioneta de Raúl, el señor Díaz-Canel. Que nosotros estamos abiertos para fortalecer, estrechar el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo, y en particular con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo con respeto, un diálogo donde no se ataque nuestra soberanía y nuestra integridad, un diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza, y si eso se respeta puede existir ese diálogo y puede existir ese estrechamiento de relaciones independientemente de las divergencias ideológicas que tenemos. Divergencias ideológicas, respeto, apertura, como tú muy bien estabas diciendo, abiertos no, vamos a hacerlas pagar. Sí, no. Ahora, hay una situación, mira, ¿qué respeto vamos a hablar si cuando Obama le dio por abrirles lo más posible y prácticamente parecía que todo iba a caer en el deshielo, les zumbaron los ataques sónicos? ¿Dónde está el respeto? Y no ha habido una disculpa, porque por lo menos por teatro, mira, nosotros nos disculpamos, vamos a pagarle el tratamiento a las personas, es una vergüenza, nosotros no sabíamos nada. Ellos como si no existiera. Esto, Marian, ahí nadie va a poner un centavo, porque estas personas podrán ser cualquier cosa menos imbéciles, si no, no hubieran llegado a ricos. Entonces lo que va a pasar es
que esto es una comisión de embullo, un lobby para convencer a un grupo de americanos exactamente fuertes que se a puede que no hacer. hay problema. Pero mientras este país, los estamentos de poder aquí, no logren poder financiar la deuda cubana, nadie va a invertir en serio porque la gente es cualquier cosa menos masoquista. Entonces eso no va a llegar nunca porque está codificado, eso lleva un gran esfuerzo de Senado y de Cámara con una administración que, como tú sabes, está contra la pared en todo. El último de los problemas es lo que está pasando con la Junta de La Habana. Entonces, yo no le veo mucha perspectiva. Esto es un lobby. Este señor que se ocupa de las relaciones con los Estados Unidos, Fernández de Cossío, se anota un punto, a lo mejor lo promueven allí, se busca un lado más, una casita un poquito mejor en Miramar, pero esto de aquí, a mi juicio, no pasa. Tú sabes que yo pienso lo mismo, porque además, como si tú sumas un poco los empresarios que se han visto ahí, y por lo poquito que hemos podido estar investigando, no llega ni muchísimo menos a lo que es lo que el gobierno cubano necesitaría, o por lo menos soñaría. Pero hay otra cosa, tú has dicho algo muy inteligente, no son tontos. Quizás son tontos transitoriamente, porque nadie les ha hablado ni les ha dicho qué es lo que va a pasar, pero el que realmente quiere invertir en esa isla. Yo hablaba de Acorex, por ejemplo. Va a llegar un momento donde van a tener que saber qué es Acorex, que van a hacer esa pregunta, que van a saber por qué buscan informantes, si van a tener control sobre sus propios empleados, porque si yo soy empresaria, por encima de mi línea ideológica o de lo que sea, lo que quiero es proteger mi inversión. ¿Cómo garantizarían ellos la protección de esas inversiones? No, eso no existe. Primero tienen que poder invertir y legalmente no pueden. Y tú dirás, la administración Biden le va a dar, mira, yo tengo todo contra Biden, yo le digo el trapo de cocina, lo pongo como un bombín todos los días, aunque esto no es un problema de Biden, esto es la cuarta internacional a nivel mundial, esto es mucho más grande que este señor. Pero ok, ahora, lo que sí tenemos que admitir, nos guste Biden o no, es que lo que pensamos que iba a ocurrir no ha ocurrido. En primerísimo lugar porque los que están ahora en la Junta, Fidel era malo, pero era inteligente. Estos son malos y burros. Eso es lo que decía y no tienen carisma. Entonces, ellos son tan tontos que ni siquiera han hecho el paripé, el teatro para decir, americanos, Unión Europea, me gané la inversión. Entonces, del lado de acá están locos por darles algo, no lo que les hace falta, pero un poquito, pero dices que no puedo porque no has hecho la monería. Súbete y tírate por lo menos para tirarte el maní, ¿no? Pero ni siquiera lo hacen porque son imbéciles. Además tienen mucho miedo porque la Cuba de hoy y Albertico y Esperanza de hoy no son mi papá y mi mamá, no son yo que me largué por miedo. Entonces hoy hay madres cubanas, las mujeres están llevando la vanguardia, que han superado a opositores, a régimen, a exilio, se le han ido adelante como en una carrera de 400 metros a todo el mundo y están hablando con la concreta, ¿cómo voy a alimentar a mis hijos? Y hay una cosa más, la gente ha vencido el miedo. Exactamente. O sea, el 11 de julio, aunque no se llegara a la conclusión que todos en un momento dado podíamos ilusionarnos o esperar, ha destapado una caja de Pandora que nadie sabe en cualquier momento cuándo vuelve otra vez a surgir, porque lo que está pasando en Cuba en estos momentos es una olla con un potaje en ebullición que en cualquier momento va a soltar la tapa en el momento menos esperado. Es un antes y un después. Después del 11, el paradigma, el juego, las variables de la ecuación cambiaron y es muy difícil predecir lo que pueda pasar. Vamos. Una F-150. Ford F-150, construida para South Florida. Quizás ya escuchaste la noticia. A partir del 1 de enero del 2023, Leon Health será el plan Medicare Advantage, exclusivo de Leon Medical Centers. No esperes más, inscríbete hoy. Este segmento es presentado por Clinical Care Medical Centers. Bueno, pues quiero presentar ahora a Juan Antonio Blanco, historiador, analista político. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por acompañarnos. Estábamos comentando antes en la radio y tú decías, además, como estaba comentando también ahora Andrés, que este grupo puede ser quizá todo menos tonto, porque aquí el tema y lo que está tratando de hacer Díaz-Canel es como trasladar el problema principal que tiene con su propio pueblo a una especie de lucha entre Estados Unidos con Cuba. Ahí hay dos cosas que Albuquerque ya adelantó y
me queda muy poco por decir, después lo dicho por él y por ti misma, pero que es la siguiente. La primera es, insiste Díaz-Canel y el gobierno en que quiere un diálogo con respeto a la soberanía, sin presiones con Estados Unidos. Bueno, ese es el diálogo que tiene que establecer con el pueblo cubano. Un diálogo que respete la soberanía del pueblo cubano, que no sea con presiones, que no sea con agresiones, y que escuche al pueblo cubano en las demandas justas que tiene de sus aspiraciones de libertad y de prosperidad. El conflicto cubano, del que tanto se ha hablado, no es un conflicto bilateral entre dos países, no es un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, es un conflicto interno, endógeno, entre un sistema de gobierno administrado por esos mediocres a lo que se refería Bukele y las aspiraciones y las necesidades básicas de la población. Y eso no se ha resuelto y cada vez empeora más. Ese es el verdadero conflicto. Y donde tiene que establecerse el diálogo está ahí. Ahora, yendo a la otra parte, la cuestión del grupito de personas que no se han dignado, cuando fue Obama, o sea, cuando era el de hielo y todo eso, enseguida publicaban que había estado la Coca-Cola y que había estado no sé quién. Esta gente no se atreve a decir quiénes son los que están ahí. No parecen ser tan importantes y me parece a mí que, como dijo, creo que fue Bukele, están cumpliendo una función propagandística. No es que estas personas van a invertir en Cuba, es para poder decir que hubo un grupo de empresarios cubanoamericanos y americanos que fueron a Cuba. Esos tipos no van a invertir nada, porque algunos de los que salieron en televisión, el capital es el gobierno cubano que se lo dio para que pudieran levantarse en Miami. O sea, todo eso es una farsa completa de principio a fin. Y entonces lo utilizan ahora como de que es un grupo paradigmático de la empresa privada norteamericana que va a Cuba y está interesada en explorar. No, señor, no son tragatintas ni nada de eso. Y además de eso, si fueran empresarios, que fue lo que comenté anteriormente, si de verdad fueran empresarios, uno puede ser empresario y no tener ética política, ni ética humanista, ni ética moral, porque está pensando en su capital y cómo reproducirlo. Pero un empresario no puede ser imbécil. O sea, ningún empresario se mete en la boca al lobo a que le quiten el capital, a que lo metan preso cuando entre en cualquier tipo de contradicción, a que le congelen la cuenta bancaria, a que, como decías tú, le vayan a reclutar al personal con el que tiene que trabajar y no pueda ni contratarlo directamente, ni despedirlo directamente. O sea, hasta que le puedan expropiar su compañía. Con mínimo coeficiente de inteligencia no se mete en esa ratonera. Así que todo esto es una gran operación propagandística. Bueno, vamos a escuchar en toda esa operación propagandística al que también Andrés decía que a lo mejor está haciendo todo esto pues para conseguirse un carrito mejor o una casita un poquito más decente. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Fernández de Cosío. Lo que sigue caracterizando fundamentalmente la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos es el bloqueo económico, que está diseñando hacerle la vida a los cubanos lo más dura, lo más difícil, lo más insoportablemente posible. Eso es lo que caracteriza fundamentalmente la relación bilateral. Pero hay problemas que tienen que resolverse. El tema migratorio tiene que resolverse. Hay problemas de interés común para los cuales existe, al menos de parte del gobierno de Estados Unidos en estos momentos, un mínimo de disposición para dialogar sobre ellos. De parte de Cuba, esa voluntad siempre ha existido. ¿Bloqueo o embargo? Además, a mí yo insistía antes, Estados Unidos sigue siendo el que más alimentos envía a Cuba. Ahora mismo nadie sabemos todavía mucho por qué. Se acaban de entregar 2 milloncitos de dólares y nada menos que al brazo más represor que tiene el régimen, que es la Cruz Roja en Cuba. A mí me gustaría saber el día de mañana dónde ha ido a parar ese dinero, a quién se lo han repartido y si no ha terminado en uno de los hoteles de Gaesa. Pero no, lo más importante, dice Fernández de Cosío, el tema fundamental sigue siendo el tema de la inmigración. Esa inmigración la crearon ustedes. Pero por supuesto. Porque el cubano antes venía e iba, siempre existió una comunidad cubana que venía para acá, pero fundamentalmente venía e iba, y cuando el señor del nombre impronunciable, que en paz no descanse, llegó al poder o fue catapultado por todos los factores, incluyendo los de aquí, el peso y el dólar estaban al mismo valor y había una res por cada ciudadano cubano. Y ahora en Cuba no se come carne. El problema migratorio lo creó la banda de ladrones de Virán S.A.,
no fue el gobierno americano. No, claro, lo que pasa es que deberían empezar a investigar todas esas cuentas que están en Luxemburgo y todas esas cuentas que están en los paraísos fiscales, y quizá ahí podríamos tener incluso alguna idea mejor. ¿Qué opinas tú, Juan Antonio, de las palabras de este buen hombre? Mira, yo te confieso, yo lo conocí en Cuba, y yo te confieso que a mí no sé qué sensación rara me da cuando en ocasiones he escuchado a algún comentarista referirse a él como una de las personas más brillantes o brillantes. Ese es el tipo más mediocre que yo he conocido. Y además de eso, mala persona. Porque uno en Cuba puede ser mediocre, pero bueno, si tú no eres mala persona, si tú no chivateas a tus compañeros, si tú no tratas de escalar por arriba de la cabeza de lo que sea, todavía se te lleva y se te soporta. Yo no tuve que trabajar con él, o sea, bajo él ni con él. Yo trabajaba en otra institución, pero oía los cuentos continuamente. Entonces, Cosío es uno de los botones de muestra de cómo este régimen ha degenerado en la peor mediocridad de quienes eran ministros en la época de Roa y quienes eran viceministros. Entonces, a esta porquería, por Dios. Sí, tienes toda la santa razón. Por supuesto, en todo este debate no podía faltar Trump. Vamos a ver qué fue lo que dijo la marioneta sobre Donald Trump. Antes de Trump abandonar la presidencia, cuando puso a Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, lo cual es totalmente incierto e irracional. Estar en esa lista limita a un país, y sobre todo como un país como el nuestro, de una manera agobiante, porque de entrada todos los bancos se niegan a trabajar contigo, pierdes todas las posibilidades de crédito, no puedes exportar divisas al exterior, no puedes operar con las cuentas cubanas en bancos en el exterior, y saltar esas problemáticas cuesta mucho trabajo. Y sobre todo fue muy cruel la política norteamericana en los tiempos de pandemia. Ese recrudecimiento de esas medidas y ese mantenimiento por ellas por parte de la administración actual de los Estados Unidos fue precisamente en los momentos en que entró la pandemia a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos trató por todos los medios de que Cuba no pudiera tener acceso a vacunas. Bueno, este individuo, además de marioneta, es Pinocho. O sea, ya la nariz le crece pero a la velocidad del rayo. O sea, Cuba siempre estuvo en esa lista, lo sacó Obama, y obviamente, gracias a Dios, una persona que tenía al menos un poco de seso para ver que realmente sí son protectores de los grupos terroristas, y si no, que se lo pregunten a las FARC ahora, si solamente hay que mirar y escuchar las noticias internacionales. Por supuesto que debería estar en esa lista de países terroristas. Son esas cosas que indignan, ya le digo, los terroristas de ETA en Cuba, el ELN en Cuba, las FARC en Cuba, pero nos cuestionamos que son terroristas. Juan Antonio. Mira, yo no voy ni a entrar en eso porque eso ya tú lo has explicado muy bien. A mí lo que me revienta es que este hombre mienta con el descaro en que dice de que Estados Unidos trató de evitar que tuvieran acceso a las vacunas. Estados Unidos le ofreció las vacunas, Naciones Unidas le ofreció las vacunas. Ellos decidieron coger toda la materia prima de los demás medicamentos para tratar de ensayar vacunas que le demoraron una cantidad muy superior y tienen el segundo lugar, según el Economist, en muerte por el COVID. Bueno, eso no se le debe a Estados Unidos, se le debe a su egoísmo. Totalmente. Bueno, si ahora le sumas el dengue más todas las cosas que tienen. Más de lo mismo, una de las tantas maniobras publicitarias del régimen. Pasado mañana no nos acordaremos de esto, para bien o para mal, porque tendríamos que pedirles cuenta a esta gente que se presta al circo del enemigo. Y mientras tanto, negociando con la Unión Europea y hablando de derechos humanos. Ya les digo, esto es como para frotarse los ojos 3 veces. Muchísimas gracias.